Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, profe, sí se escucha. Bueno, bárbaro. El tema que teníamos para empezar hoy era el tema vinculado a la autoría, digamos. Es, esa forma de imputación en particular es la que tenemos que ocuparnos hoy. Por lo menos presentar los primeros lineamientos. Y es un tema, por supuesto, que merece una atención muy singular. Es uno de esos temas que, como mencionamos en alguna ocasión, es uno de las dos grandes, uno de los dos grandes sistemas amplificadores de la tipicidad que hay en la parte general. Hay un sistema amplificador vinculado a lo temporal, que es la cuestión de la tentativa, es decir, adelantar actos de ejecución previos a la configuración de toda la tipicidad y el interés penal. Y este es un mecanismo de amplificación vinculado con lo personal, es decir, con la participación. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de las reglas de la participación se alcanza, por el derecho penal, a otros intervinientes en el hecho que en sentido estricto no son los autores. Aquellas discusiones que nosotros fuimos viendo que se daban en teoría del delito respecto de determinados sistemas explicativos, por supuesto que acá también cobran interés. Esa discusión que siempre estamos planteando entre la capacidad de la teoría del delito, su capacidad de rendimiento para hacerse cargo no solo de los delitos comunes, sino de los delitos complejos o de los delitos no convencionales, obviamente que aquí también sigue estando presente. Si uno tuviera que decir cuál sigue siendo el modelo teórico que tiene mayor aplicación, mayor consenso, no solo desde el punto de vista de la dogmática, de los textos que ustedes pueden consultar, sino singularmente desde la práctica forense, lo que se aplica en nuestros tribunales en la mayoría de los casos, ¿no? Vamos a ver qué es la llamada teoría del dominio del hecho. Bueno, la verdad es que si hablamos singularmente de los delitos dolosos, la teoría del dominio del hecho, dentro de los llamados delitos comunes, parece no ofrecer ningún tipo de dificultad. Es decir, uno diría que para la mayoría de las cosas con las que uno se tiene que topar para resolver o para intervenir, digamos, de acuerdo al distinto rol que juegue dentro del proceso penal, con la teoría del dominio del hecho podemos solucionar la mayoría de los problemas. Sobre todo, insisto, en delitos comunes y delitos dolosos, que es para los que se pensó la teoría del dominio del hecho. Ahora, cuando hablamos de delitos complejos o no convencionales, la verdad que ahí surgen las dudas acerca de la capacidad de rendimiento de ese marco teórico que, que es el de mayor consenso, ¿no? Eh, Ustedes recuerdan que cuando hablamos de delincuencia no convencional estamos distinguiendo entonces casos en que ya los bienes jurídicos no son individuales, sino que son bienes jurídicos macrosociales, casos en que podemos encontrarnos con que los autores no son solo personas físicas, sino que pueden ser complejas estructuras como las personas de existencia ideal, y técnicas de tipificación que ya no pueden conformarse con el delito en que el resultado sea un daño o una lesión, sino que debe anticiparse la intervención hacia aquellos casos en los que el resultado sea simplemente un peligro. Y esta es una cosa compleja que no podemos perder de vista. Y que creo, esto es una opinión personal que como cualquier otra opinión personal se puede discutir, ¿no? Creo que en gran parte cuando los penalistas frente al conjunto de la sociedad parecemos
extraviados de la realidad, gente que piensa difícil cosas que son sencillas. Creo que esto básicamente es porque se pierde de vista esta complejidad. O sea, si no comprendemos que todos los casos no son A saca la pistola y mata a B, y si no comprendemos las diferencias que hay entre situaciones de conflictividad de intensidad leve, media y grave, y si no comprendemos que no da lo mismo ser quien ejecuta que quien facilita, bueno, si no percibimos esto, entonces estamos en problemas. Nuestra obligación, su obligación, el día de mañana como profesionales del derecho, es comprender estas distinciones. Es no caer en simplificaciones que hagan perder de vista que no todo lo que tenemos que solucionar, que los conflictos que nos traen, no todos son los del asesino serial, los del violador incontrolable, los del narcotraficante como Escobar Gaviria, los de los terroristas como Bin Laden. Los asuntos no son así. Y no podemos tratar de la misma manera a cosas que son muy distintas. ¿Cuáles son las normas de nuestro código que se refieren a esta cuestión, a la cuestión de la participación criminal? Centralmente, las que nos importan son dos: el artículo 45 y el artículo 46 del Código Penal. El artículo 45, que dice, leo textual, los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Fíjense, en este breve texto se habla de los que toman parte en la ejecución del hecho o los que prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Y también habla de los que hubieran determinado directamente a otro cometerlo. Y estos tres grupos de casos, de situaciones distintas, dice, tienen la misma pena. La pena que está establecida para el delito. El 46 se refiere a otro grupo de casos y dice, los que cooperen de cualquier modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuida de 1/3 a la mitad. Si la pena fuera de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de 15 a 20 años, si fuera de prisión perpetua, se aplicará de 10 a 15 años. Es decir, aquí, por un lado, el 45 equipara al que ejecuta que al que le presta al autor o autores auxilio, que al que determina directamente a otro a cometer el hecho. Están equiparados y tienen todos la misma pena a considerar. Esto no quiere decir que van a tener la misma pena efectiva. Quiere decir simplemente que respecto de ellos se considerará la misma pena conminada en abstracto, la escala. Por supuesto que al aplicar las reglas de individualización de la pena, lo lógico es que
no tenga la misma respuesta quien mata que quien simplemente ayudó a matar. Pero sí, la escala a considerar es la misma. En cambio, los otros cooperadores, es decir, los que cooperan al hecho en términos del 46, que son los que llamaríamos cómplices secundarios, estos entonces tienen una pena reducida. Tienen la pena reducida en 1/3 a la mitad, que vendría a ser la equivalencia de la pena de la tentativa. Entonces, autores, coautores, cómplices primarios, todos estos tienen la misma escala penal por delante a considerar. Los cómplices secundarios tienen otros. Si repasamos el texto del 45, habla de los que tomasen parte en la ejecución del hecho. En el Código Tejedor, e incluso en el Código Penal Español anterior al actualmente vigente, decían tomar parte directa en la ejecución del hecho. Esta palabra directa fue retirada en el texto vigente a partir de 1921. Y entonces hay quienes decían, como Lucio Herrera, que la supresión de esta palabra, la supresión de directa, significó que también podían realizarse actos ejecutivos por cualquier otro. En cuanto a la fórmula final, los que hubieran determinado directamente a otro a cometerlo, para algunos es la real fuente de análisis histórico del Instituto de la Autoría Mediata. Ferrer-Olivet dice que el dominio del hecho nace en los 30 con Lowe y es impulsado sobre todo por Belzel y perfeccionado por Roxin, ya llegados a los 60. Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la tesis del dominio del hecho, estamos refiriéndonos exclusivamente a los delitos activos dolosos, es decir, no se explica por el dominio del hecho la autoría de los delitos imprudentes o culposos, de los delitos omisivos y los llamados delitos especiales. Porque el dominio del hecho no sirve para explicar estas otras categorías de delito, es que el propio Roxin crea otra categoría que es los delitos de infracción de deber. Entonces hay por un lado delitos de dominio y por el otro lado delitos de infracción de deber. Si volvemos a la fórmula del 45, lo que se advierte es que es una fórmula amplia. Y esta fórmula amplia, en general, en los proyectos de reforma ha sido mantenida, porque además la doctrina suele caracterizarla como una fórmula sobria, es decir, que se limita a señalar las penas para los concurrentes sin introducir clasificaciones conceptualmente limitadoras entre autores, coautores y cómplices con dominio del hecho. Entonces, por eso es que se ve que básicamente se ha mantenido. No vamos a perder el tiempo ahora explicando los anteproyectos y los proyectos, porque me parece que para ustedes, para el grado, para la primera aproximación al tema, ponerse a discutir cuáles son las propuestas de cambio de esto sin tener en claro en qué consiste esto, que después se quiere cambiar, no parece lo más lógico. Entonces, en todo caso, tal vez en alguna clase posterior puede haber alguna referencia a los intentos de modificación, y acá yo prefiero ceñirme un poco más a la cuestión de cómo está el código hoy y qué hacemos con esta norma. Sin embargo, esto no quiere decir que pase por alto mencionarles que, por supuesto, hay cosas que faltan, que se han advertido, por ejemplo, para los delitos especiales o de
o de autor calificado, nuestro código, que vuelvo a llamar la atención de que es un código que tiene 100 años, nuestro código tiene el problema de que no regula expresamente el instituto de la cláusula de actuar por otro. Y esto hace que en los delitos especiales tengamos algunos problemas. Hay algunas leyes especiales, por ejemplo el régimen penal de estupefacientes y el régimen penal tributario, que sí tienen cláusula de actuar por otro. Y en realidad lo que pasa es que nosotros no tenemos en la parte general del código una cláusula de actuar por otro que permita solucionar estos problemas. ¿Alguno de ustedes se puede estar preguntando de qué problemas habla? Piensen en los llamados, entonces, delitos especiales o de autor calificado. Son delitos que cuando hicimos la clasificación, allá por el comienzo del curso, decíamos, requieren una característica particular para poder ser autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el régimen penal tributario, tiene que ser el obligado tributario, es decir, el obligado a pagar el impuesto, a contribuir. Quien no es el obligado no puede ser el autor de la evasión. ¿Se entiende esta idea? Ahora, ¿qué puede pasar? Que de pronto quien despliega la conducta no tiene la característica que requiere el tipo. Y esto podría llevar a pensar que caemos en forma directa en una laguna de impunidad. Si seguimos con el ejemplo de lo tributario, ustedes piensen que, por ejemplo, el contribuyente es una empresa. Si ustedes quieren, la empresa Los Evasores, sociedad anónima, es el contribuyente, es el obligado. Pero, obviamente, la persona de existencia ideal no actúa en términos conductuales presentando la declaración jurada, sino que lo realiza a través de personas físicas que concretan la presentación de la declaración jurada, por ejemplo, que se utiliza para encubrir la evasión o para engañar al fisco acerca de la capacidad contributiva. Entonces, la cláusula de actuar por otro lo que hace es decir que el que actúa sin tener la calidad a los fines de ese tipo penal cubre con el requisito de autoría. Entonces, yo soy el que hace la presentación y yo no soy el obligado, pero la cláusula de actuar por otro hace que se equipare mi actuación a la que realizaría quien es realmente que tiene la calidad que requiere el tipo. ¿Se entendió esto? Por eso es que en general los proyectos de reforma del Código Penal, los últimos, todos han tratado de introducir en la parte general una cláusula de actuar por otro, genérica. No simplemente la que tenemos ahora en algunos regímenes especiales, sino que una que sirva para todos los casos en que se necesitan esto, que se necesita evitar que se caiga en la declaración de atipicidad de quien actúa en lugar de otro sin tener la calidad que requiere el tipo. Esto, por supuesto, tiene toda una explicación adicional, pero ahora, digamos, vamos a prescindir de eso. También en alguna clase anterior hablamos del tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y recuerdan que dijimos que en realidad, digamos, si tuviéramos que guiarnos por lo que hoy está vigente, nosotros tenemos
un régimen penal de personas jurídicas bastante acotado, es la ley 27401, para los casos de delitos de corrupción internacional y nacional, las 5 figuras que están ahí previstas con todo su asunto. Y también hay varios regímenes especiales y algunas referencias del Código Penal a algún grupo de delitos en los que pueden aplicarse sanciones a las personas jurídicas. Entonces también lo que se ha visto en los últimos 3 grandes proyectos o intentos de reforma del Código Penal, del viejo Código Penal, el de 2006, el de 2014 y el de 2019, con distintas características, todos procuraron establecer sistemas mucho más amplios de responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, esto también se ve como una intención político-criminal que sigue tardando en concretarse, ¿no? Reconocer a los entes de existencia ideal el posible carácter de autores. Por eso estamos haciendo la mención ahora. Bien, cuando hablamos de participación criminal, así, a secas, esta que dijimos es una cláusula de extensión personal de la tipicidad, cuando hablamos de participación criminal, se puede estar hablando en 2 sentidos, en un sentido genérico y en un sentido específico. Cuando hablamos de participación criminal en sentido genérico, nos estamos refiriendo a cualquier interviniente en el hecho. Cuando uno dice partícipe en sentido genérico, se refiere a cualquiera que haya participado, de cualquier modo, en el hecho. Ahora, cuando hablamos de participación en sentido específico, nos referimos a todos los intervinientes en el hecho que no son autores. El partícipe en sentido específico es el interviniente no autor. ¿Hay casos en que no se hace esta distinción? Sí, los hay. Los delitos imprudentes. En los delitos imprudentes hay un llamado concepto unitario de autor. ¿Qué quiere decir entonces concepto unitario de autor? Es una concepción de la autoría en la que no se distingue la participación general de la participación específica. Cualquiera sea el aporte, todos los intervinientes son autores. No distinguimos. Este es el sistema entonces que tiene el código. ¿Distinguimos o no distinguimos? En función de los artículos que mencionamos. ¿Hay distinción? Sí, hay distinción. Sí, hay distinción. Hay distinción. Ahora, ¿no les parece que sería más cómodo, más eficaz que no la hubiera? No, porque no todos participan de la misma manera, no todos tienen la misma responsabilidad capaz del hecho. Sí, pero si vos tomaras un criterio unitario de autor, no te interesaría, digamos. No importa si sos el que compró el arma, el que alcanzó el arma o el que disparó el arma. Cualquiera sea el tipo de intervención, todos son autores. ¿Qué les parece? ¿No les parece que es un criterio muy eficaz? No se escapa nadie así. Entran todos.
piensen que al fin y al cabo, en general, sí, Josefina iba a hablar. No, iba a decir que según para a qué fines iba a ser más eficaz. O sea, si es a los fines De pegarles el palazo en la cabeza a todos. Claro, sí, esos fines. Metés a todos en la bolsa. Mire, no importa lo que usted hizo, si lo que hizo usted es un aporte para que el hecho haya existido, adentro. Yo les quería decir que piensen si al fin y al cabo, muchas veces esto no es aquello que de alguna forma nos procuran transmitir las noticias sobre cuestiones penales. Muchas veces el periodista o el entrevistado, o a veces la propia víctima, por supuesto que no ingresa en sutilezas. Bueno, yo diría que la víctima está bien que no ingrese en sutilezas porque no tiene por qué estudiar para ser víctima, ¿no? Uno es víctima no por decisión propia, sino porque otro decidió ponerlo en esa situación, no hay que olvidarlo. Pero el que supuestamente está ahí para informar, para dar a conocer a los demás lo que pasa, no distingue cosas que debiera distinguir. Y entonces pareciera que todo es igual, que da lo mismo ser el que llevó en el coche hasta un lugar a una persona que después comete un delito, que el que comete el delito propiamente dicho, y que los aportes fueran lo mismo, ¿no? Entonces, que es un criterio mucho más eficaz, no hay duda. Pero es un criterio que, además de ser injusto, no distinguir, tropieza con el límite normativo. Es decir, por más que el comentarista quiera lo contrario, los artículos que acabamos de leer, y que son los que rigen la cuestión, sí distinguen. Entonces no es una opción. ¿Existe algún código que no distinga? Bueno, el viejo código Rocco italiano de la época fascista no distinguía. Todos adentro. Uy, qué lejos que se tiene que ir. Mira hasta dónde se va. ¿Hasta allá atrás tiene que ir a rastrear algo? Bueno, en realidad también se puede ver en la discusión dogmática que hay algunos criterios de determinación de autoría que en forma indirecta terminan llevándonos a una suerte de concepto unitario. Y esto es lo que hace que a veces desde otros sectores, digamos, se propicie no adoptar ese marco teórico que tiende a un concepto unitario de autor. Nosotros entonces tenemos límites para la existencia de un concepto unitario de autor, normativos, tenemos reglas del código que distinguen a los autores de los partícipes, e incluso distinguen entre los propios partícipes, asignándoles distintas escalas penales en consideración, y entonces también tenemos, desde el marco constitucional, límites que derivan de la vigencia de los principios de legalidad y el subprincipio de máxima taxatividad. En función del principio de legalidad, uno diría, no podemos llamarle autor al que no mata, sino al que solo instiga o acerca el arma. El principio de legalidad solo nos permite decir que es autor al que mató, al que instigó a otro para que mate, al que le dio un aporte material que permitió que después mate. No podemos llamarlos autores porque efectivamente no son quienes matan, quienes realizan el verbo típico. El concepto de autor con el que nosotros trabajamos, ¿es un concepto natural o es un concepto legal?
no es un concepto natural. Justamente es un concepto normativo, es un concepto legal. Vamos a llamar autor a alguien de acuerdo a los criterios para distinguir entre autoría y participación que nos proveen las normas vigentes. Hay una larga distinción teórica acerca de cómo distinguir entre un autor y un partícipe. El criterio unitario, entonces, sería la consecuencia de negar la posibilidad de distinguir. Pero ya dijimos que nuestra ley distingue, así que tenemos que poner sobre la mesa sobre la base de qué distinguimos. ¿Por qué decimos que alguien es autor y otro es partícipe? La primer tesis que se trabajó para distinguir, digamos, fue una tesis que se denominó extensiva o amplia, una tesis de naturaleza subjetiva, y entonces procuró distinguir a partir del ánimo del interviniente. Si quiso el hecho como propio, entonces es autor. Pero si quiso el hecho como ajeno, entonces es cómplice. Animus auctori y animus socii como criterio de distinción. Claro, el problema de este criterio, bueno, advertirán que de inmediato el primero que surge sería un problema que sería de naturaleza probatoria, ¿no? Es decir, cómo me meto en la cabeza de alguien para saber si actuó queriendo el hecho como propio o si actuó queriendo el hecho como ajeno. Pero aún dejando de lado la objeción procesal, es importante que ustedes se hagan carne de que cuando discutimos teorías en parte general, en el fondo los aspectos procesales, los temas de prueba, no son objeciones que debamos tomar seriamente para adscribir o descartar un marco teórico. El problema de la prueba es otro problema, que no es el problema de la ley fondal. Nuestro problema de la ley fondal es ver si es posible distinguir. Ahora después, si es más o menos difícil probar, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Puede ser no menor operativamente, pero desde el punto de vista del análisis teórico no es el problema. El problema es primero determinar si es distinguible o no es distinguible. Y acá entonces, fíjense, uno diría, ¿qué problema? ¿No? Meterse en la cabeza de alguien y sacar cuál es el ánimo. Bueno, pero pongamos que sí. Tal vez dentro de poco adelantos de inteligencia artificial mediante y de interfaces cerebro-computadora, no falta tanto para que nos pongan un chip en la cabeza y puedan meterse en nuestro pensamiento y saber sin lugar a dudas si quisimos como autor o quisimos como socio. Realmente no estamos tan lejos de esto que puede haber planteado alguna vez la ciencia ficción. Así que pongamos que sí, que podemos. En realidad ha habido casos que pusieron de manifiesto que en el fondo esto puede generar una situación de extensión o de confusión no querida, ¿no? El caso
más conocido que puso el problema en términos de culpabilidad fue un caso del Tribunal Supremo Alemán de la época de von Bury, un fallo de allá por la época de 1862, 64, una cosa así, si mal no recuerdo, en el que se planteó el supuesto en el que la madre de la nena, de la hija, digamos, la madre quiere matar a la hija y convence para que ejecute el hecho la hermana. Y la hermana, mientras está bañando a la niña, la ahoga. Entonces, si nosotros nos guiáramos por este criterio, en realidad quien ejecuta, es decir, quien efectivamente mata, podríamos decir, no quiere el hecho como propio, quiere el hecho como ajeno. Y quien quiere el hecho como propio, no ejecuta. Entonces, se dan cuenta que ahí hay algo que hace un ruido enorme. Por eso, rápidamente, esta teoría fue dejada de lado. Digamos, nadie sigue hoy un criterio subjetivo de distinción. Se siguen criterios objetivos. Como tales, son más restrictivos. Y allí hay, básicamente, un par de teorías que se pusieron sobre la mesa. La primera teoría fue la llamada teoría formal objetiva. La teoría formal objetiva, digamos, establece un criterio distintivo a partir de darle relevancia a algo que está en la propia norma, en el propio tipo. De acuerdo a la teoría formal objetiva, autor es el que realiza el verbo. Autor es el que realiza el verbo. ¿Cuál es el problema que tiene este criterio? Bueno, tiene problemas importantes en materia de autoría mediata. En la autoría mediata, uno simplificando podría decir, ejecuta por intermedio de un tercero que no puede ser autor, por distintas razones, después lo vamos a ver. Pero es demasiado restrictivo el criterio de únicamente atribuir la autoría por la realización del verbo típico. Entonces aparece otro criterio correctivo, que es la teoría o la tesis material objetiva. Esta tesis material objetiva, no formal objetiva, material objetiva, es la famosa tesis del dominio del hecho, que sirve para solucionar los casos de delitos comisivos dolosos. Es un criterio diferencial de base óntica, pero tiene algunas limitaciones normativas o jurídicas. El dominio del hecho, decía Belzel, es objetivo y subjetivo. Integra el dominio con la finalidad. ¿Quién es el autor? Autor es el señor en el sentido del dueño, ¿no? El que ejerce señorío. Es el señor de la realización del tipo. ¿Quién es
el Señor. ¿Por qué es el Señor? Porque es el que define el sí, el cómo, el cuándo y el dónde del hecho. ¿Quién es entonces el autor? Ese, el que define si el hecho va a suceder, cuándo va a suceder, dónde va a suceder y cómo va a suceder. ¿Por qué decimos que tiene por un lado base óntica, pero limitaciones normativas o jurídicas? Porque explicamos que nos sirve para los delitos comisivos dolosos, pero no nos sirve para algunas otras categorías de delito. Es decir, nos quedan afuera los delitos imprudentes, en los que no se distinguen autores de partícipes, donde hay un criterio unitario de autor, y nos quedan afuera los delitos omisivos, y nos quedan afuera los delitos especiales propios, en los que ya vimos que tenemos problemas vinculados a la característica especial que tiene que tener el agente, que hace que no cualquiera los pueda cometer, y para los que tuvimos que crear después la cláusula de actuar por otro. Roxin es quien, digamos, perfecciona la tesis del dominio del hecho. Su tesis doctoral, de comienzos de la década del 60, es justamente un perfeccionamiento de la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué Belsel decía que el dominio del hecho es objetivo y subjetivo? Bueno, porque como después lo patentiza Roxin, no se trata simplemente de que tengo que creer que domino el hecho, sino que en realidad además debo dominarlo. No se trata solo de tener la voluntad de dominar, sino que debo ser capaz voluntariamente de moldear el hecho. Entonces, el autor viene a ser la figura central del delito. Pero es una figura central no solo en una consideración abstracta, sino en concreto, en el tipo penal que corresponda. Yo les decía al comienzo que esta es la tesis de mayor vigencia, de mayor uso, pero que por distintas limitaciones hay una serie de alternativas que algunas las creó el propio Roxin y que luego otros profundizaron llevando a crear directamente otro sistema de atribución de autoría, otro sistema de imputación. En Roxin entonces hay dos grandes estructuras imputativas: el dominio del hecho y la infracción de deber. El dominio del hecho para los delitos comisivos dolosos, la infracción de deber, sobre todo para los casos de tipos penales que tienen deberes especiales de naturaleza extrapenal. Cuando hablamos infracción de deber, no estamos hablando de infracción de deber en el sentido de la infracción de deber de cuidado del tipo imprudente. ¿Por qué no? Porque la infracción de deber de cuidado del tipo imprudente es una infracción general de deber de cuidado. Y en los delitos de infracción de deber,
como criterio de la infracción de deber de atribución de autoría, estamos hablando de deberes especiales de naturaleza extrapenal. También dijimos que tienen problema el dominio derecho para explicar los delitos omisivos, aunque hay discípulos de Roxin, como Gracia Martín, que falleció hace poco, que hablaba de la posibilidad de resolver los casos de omisión sobre la base de lo que se llamaría el dominio social del hecho. En este caso, sería autor quien tenía el poder de inhibir, dejar correr o interrumpir un curso causal. Esta tesis de Gracia es una tesis minoritaria, pero digamos, hay autores partidarios de dominio del hecho que entienden que no solo podría aplicarse a los comisivos dolosos, sino también a los omisivos dolosos. No hay nadie que diga que pueden solucionarse los imprudentes, los culposos, por dominio del hecho. Ni culposos activos, ni culposos omisivos. Y después dijimos que quedan fuera los delitos especiales y de propia mano. En los delitos de infracción de deber, a diferencia de los de dominio del hecho, no importa si se tiene o no el dominio del hecho. Se trata en realidad de obligaciones de evitación que no les son exigibles a cualquiera. Por eso es que se señala que se trata los delitos de infracción de deber de una solución particular para los omisivos y para los especiales. Que el legislador lo que hizo es no prestar atención a las características externas de la conducta y que lo que le interesó es que alguien infringe una regla de conducta, un deber especial, no general, y si esto es así, tampoco interesa si el quiebre de la regla de conducta se produce en forma activa u omisiva. Entonces, no interesa si tiene o no el dominio del hecho, y no interesa si la regla de deber de actuación se viola a título activo u omisivo. Esto en la versión de Roxin. Los delitos de infracción de deber, entonces, son un correctivo para casos que no puedo solucionar con el dominio del hecho. Y perdonen que insista, vuelvo a repetir, la mayoría de los casos los puedo solucionar con el dominio del hecho. Ahora, Roxin lo deja ahí. Es decir, la categoría de la infracción de deber no pasa de ser ese correctivo pensado para solucionar particularmente los problemas de atribución de autoría en los delitos omisivos y en los delitos especiales. Otra corriente postfinalista, subjetivista, que es la que representa Jacobs, profundiza, lleva adelante la categoría de la infracción de deber, al punto de prescindir del dominio del hecho como criterio de atribución de autoría. ¿Me siguen? Es decir, en el funcionalismo de Jacobs, aquello que era solo un correctivo al criterio general de atribución de autoría, termina desplazando
a ese criterio general y transformándose en el sistema único de atribución de autoría. Jacobs no va a hablar de delitos de dominio y delitos de infracción de deber, sino que va a hablar de competencia de organización y competencia institucional. Y no es que uno equivalga al dominio y el otro a la infracción de deber, sino que son profundizaciones de la infracción de deber. Si recuerdan las explicaciones que se fueron dando del funcionalismo extremo de Jacobs, Jacobs dice que la persona vive en un mundo que está regido por normas, donde debe satisfacer una diversidad de deberes que son los que van dando lugar a una competencia personal. La infracción de esos deberes, que se logra mediante una incorrecta administración de su ámbito de competencia personal, es lo que fundamenta la atribución de responsabilidad jurídico-penal. Entonces, mientras que en Roxin el fundamento de imputación es el dominio del hecho, ser el señor del hecho, en Jacobs el fundamento de imputación es una inadecuada administración de la competencia personal en el caso concreto. Perdón, profesor, Sí, ¿sería la autodeterminación o no? en una de las competencias, en la llamada competencia de organización, digamos que ahí pareciera que lo que está jugando es lo que vos llamás autodeterminación. ¿En qué sentido? En que la competencia por organización lo que fija es que el individuo puede administrar libremente su esfera de actuación con un solo límite. El límite que tiene para organizar su competencia, su esfera de actuación, es el llamado neminen laedere, el no dañar a otro. Cuando hablo de competencia por organización, estoy diciendo que yo me puedo manejar como quiero. En ese sentido, digo, la idea de autodeterminación que vos trajiste recién. Yo me puedo organizar como quiero. ¿Con qué límite? Con el límite de no dañar a otro. Yo hago con mi vida lo que me place siempre y cuando aquello que quiero hacer con mi vida no interfiera en la misma capacidad de organizar su competencia que tienen los otros, perjudicándolos. Todos podemos hacer lo que queremos, siempre y cuando hacer lo que queremos no perjudique a un tercero. Si perjudicamos a un tercero, entonces se nos puede responsabilizar. ¿Por qué? Porque administramos incorrectamente nuestro ámbito de competencia personal y dañamos al tercero. Ese es uno de los grandes grupos. El otro, dijimos, era competencia institucional. En la competencia institucional ya no hay ese ámbito amplio de autodeterminación, de capacidad de organizar mi esfera de actuación como me place, sino que yo estoy inserto dentro de una institución que prefigura, que predetermina mi ámbito de competencia.
el modo en que puedo administrar mi esfera de actuación. Entonces ya no soy libre de hacer lo que quiero con el límite de no dañar a otros, sino que tengo que actuar de tal manera que me ajuste al programa que me marque mi pertenencia institucional. Normalmente va a ser un programa que lo que implica es la obligación de fomento o protección de bien jurídico. Pero lo que no hay que perder de vista entonces es que son modos de atribución de responsabilidad distintos, ¿no? Y que tienen poco que ver el uno con el otro. En el sistema de Roxin... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Y claro, En el funcionalismo de Jacobs entonces tenemos la competencia institucional por un lado, pero la primera que estaba explicando era la competencia de competencia por organización. por organización. Genial, gracias. Por organización. En el modelo del funcionalismo moderado de Roxin habíamos dicho que el criterio de imputación, básicamente de atribución, era la lesión al bien jurídico. Ahora, en los delitos de infracción, el injusto no encuentra fundamento en la lesión de un bien jurídico, sino en la violación de un deber, ¿no? Este es el cambio. Dentro del modelo del dominio del hecho, es decir, el que tiene mayor consenso, del que hablamos habitualmente, esto no quiere decir que no haya una creciente discusión acerca del rendimiento y vigencia del dominio del hecho. Los autores que siguen el esquema funcionalista extremo suelen hablar de que estamos viviendo el ocaso del dominio del hecho. Dentro del dominio del hecho dijimos, el autor es el que domina objetiva y subjetivamente la realización del delito. Dijimos, es quien pone el sí, el dónde, el cuándo y el cómo. ¿Y partícipe quién es? Partícipe va a ser quien favorece, ayuda, induce o coopera con la comisión de un delito cuya realización depende de la voluntad de otro, de la voluntad del autor. ¿Mm? Roxin distingue tres grandes formas de dominio. Dominio de la acción, dominio funcional y dominio de la voluntad. Dominio de la acción nos habla del autor directo. El que domina la acción, el que realiza físicamente la acción, es el autor. El dominio funcional implica la solución para el caso en que concurren varios agentes que respecto del hecho confluyen, ya sea porque se dividieron las tareas o porque realizan el verbo típico en forma concomitante. Cuando se da esta situación, hablamos de dominio funcional y lo que tenemos son coautores. Dominio de la acción, autor. Dominio funcional, coautor. La tercera modalidad es el dominio de la voluntad. El tercer gran grupo es el dominio de la voluntad. Y el dominio de la voluntad es el que nos permite solucionar los problemas de autoría mediata. ¿Cuándo hay autoría mediata? Cuando, entre comillas, el señor del hecho se vale de alguien
para lograr la ejecución. ¿De quién se vale? Se vale de otro que llamamos, digamos, un instrumento. Y ese instrumento es un instrumento que obra típicamente, que obra sin dolo, que obra en forma justificada o que obra sin culpabilidad. ¿No? Por cualquiera de estas distintas situaciones, quien ejecuta no va a ser autor, sino que es mero instrumento de quien es el verdadero autor, el autor que logra el hecho a través del instrumento. ¿Cuál es la idea o la premisa básica que hay en la autoría mediata? Que por distintas razones el instrumento no tiene capacidad de ser el autor, o no actúa en términos de autoría. Si yo veo a una persona corriendo y le grito a un policía, párelo, que me acaba de robar, lo que no es cierto, y el policía lo para, el policía está concretando, digamos, un hecho en el que actuó como instrumento mío. Va a haber una privación ilegal de la libertad, pero, digamos, el policía obra inducido por error, por lo cual el comportamiento del policía, aunque no había razón para detener, va a estar justificado. El instrumento actúa justificado y por lo tanto el autor se valió del instrumento para realizar el hecho. Soy autor mediato. Presupuesto básico entonces es que el instrumento no tiene capacidad de ser autor. ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema es cuando hubo que buscarle solución a la autoría mediata en los aparatos de poder organizados. Esto es interesante entender. Yo ya sé que a esta altura del partido están mareados, probablemente están pidiendo por favor que termine, esto es una tortura. ¿De verdad que hay que saber esto? Sí, de verdad, hay que saberlo. Roxin era un enajenado y yo estoy tratando de transmitir lo que dijo un enajenado, lo cual hablaría que yo estoy doblemente enajenado, ¿no? No. Roxin no estaba loco y yo no repito como un loro porque estoy loco también. Roxin tuvo un problema práctico y había que encontrarle una solución. El problema práctico que tuvo Roxin fue un problema muy vinculado a nosotros, muy vinculado a Argentina, porque el problema que tuvo Roxin fue el juicio de Eichmann. Eichmann fue un criminal de guerra nazi que para nosotros es muy famoso, para el mundo es muy famoso el caso, el famoso juicio de Jerusalén, pero para nosotros es singularmente famoso porque la Mossad se chupó a Eichmann de Buenos Aires y se lo llevó sin trámite de extradición a Jerusalén para juzgarlo. Es más, se sabe que la célula operativa de Mossad que se trasladó para secuestrar a Eichmann se encontró con que en Buenos Aires también estaba Joseph Mengele, el famoso médico nazi alemán que experimentaba con gemelos
y con niños, buscando el perfeccionamiento de la raza. Y que como no tenían capacidad operativa para llevarse a los dos juntos, reciben la directiva de llevarse a Eichmann. Eichmann era un personaje importantísimo en un momento dentro de la estructura del genocidio. ¿Por qué? Porque fue uno de los que participó de la famosa solución final, es decir, la reunión de un fin de semana en el castillo de Swansea, en Potsdam, cerca de Berlín, donde decidieron cuál era el mejor modo de llevar adelante el plan de exterminar a los sujetos no deseables para el régimen alemán. Si bien es cierto que la mayoría de ellos fueron del pueblo judío, no se olviden que también fueron matados masivamente los homosexuales, los gitanos y todos los otros grupos que fueran identificados como no apropiados para vivir en el Reich. Entonces, Eichmann es uno de estos personajes que participó de la reunión de la solución final y tenía una función, digamos, de diseño y administrativa. Obviamente, Eichmann no había matado personalmente a nadie. O sea, Eichmann no iba y les pegaba un tiro, Eichmann no abría la llave que permitía el ingreso del gas en la cámara. Eichmann era un bicho de escritorio. Y entonces, claro, cuando se va al juicio, Eichmann niega toda responsabilidad. Yo no maté a nadie. Y yo cumplí órdenes. Entonces, digamos, ese es el problema que tienen por delante los penalistas de ese momento, principios de la década del 60, para solucionar. Y de hecho, prácticamente con coetaneidad, a la vez se desarrollaron dos grandes teorías, dos grandes tesis doctorales vinculadas a la profundización del dominio del hecho para trabajar la idea de cómo atribuir la autoría inmediata dentro del marco del aparato organizado de poder, en el que el instrumento era doloso, el instrumento era capaz. El que mataba quería matar. Y entonces se rompía con el criterio básico de atribución de autoría inmediata. Uno es la tesis doctoral de Roxin, la otra es la tesis doctoral de Schroeder. Y entonces, allí estamos. ¿Por qué tenemos que realizar todas estas distinciones? ¿Por qué hay que llegar ahí? Y la tesis de Roxin, de la autoría inmediata, en la estructura o aparato organizado de poder, no solo es de singular interés para nosotros, porque él estaba preocupado por el juicio de Eichmann, que es el nazi que se chupan de Buenos Aires, sino porque hubo un trascendental juicio en Argentina en el que se aplicó por primera vez entre nosotros esta teoría. ¿Qué juicio le parece que fue? En el juicio de las juntas militares. En el juicio de las juntas. El juicio ante la Cámara Federal. El criterio que se utilizó para atribuirle responsabilidad a Videla, Macera, Agosti y compañía fue esto. Porque lógico, pasaba exactamente lo mismo. Nadie tenía, ni nadie vio a Videla matar personalmente o secuestrar a un chico. Pero los muertos estaban y los chicos desaparecidos también. Los chicos robados también. Es decir,
allí aplicó este criterio. ¿Y qué es lo que dice la teoría de la autoría mediata en el aparato organizado de poder? Es decir, la teoría que nos permite atribuir responsabilidad al autor detrás del autor, que esa es la frase que usa Roxin. El autor detrás del autor. ¿Por qué? Porque el que ejecuta es autor, pero hay un autor detrás de él. ¿Quién es ese autor? El que tiene el dominio del aparato organizado de poder. De hecho, digamos, los ejecutores individuales están dentro de una posición subordinada y dentro del aparato, entonces, son sencillamente intercambiables o fungibles. O sea, el autor de detrás del autor, en realidad, no sabe ni le interesa quién va a ser efectivamente el autor el que ejecuta, porque su dominio del aparato le garantiza que la orden se va a cumplir. No importa cómo se llama el que la ejecute. Por eso el ejecutor, aunque es autor, es fungible o intercambiable. Y en cuanto es fungible e intercambiable, se da otro requisito, que es que no puede impedir que el hombre de atrás, el autor detrás del autor, alcance el resultado. Y esta, digamos, sería la clave para la objeción de que el ejecutor no es un simple instrumento. No puede ser la autoría mediata porque acá el ejecutor no es un simple instrumento. No, no es un simple instrumento, pero es un instrumento muy singular. Este autor es un autor que es fungible o intercambiable y no tiene capacidad de frenar la disposición de quien domina el aparato de poder. Si al que le llega la orden se niega, ¿qué es lo que pasa? Bueno, simplemente se reemplaza ese ejecutor por otro. Probablemente el que se niega pase a ser parte de los que desaparecen, ¿no? Pero este es el asunto. Esto que sirvió para explicar por qué era responsable Eichmann aunque estaba detrás de un escritorio, o por qué fue responsable Videla, aunque nunca se lo vio matar a alguien personalmente, ha tratado de ser incluso extendido a otras problemáticas, como la problemática del crimen organizado o de la estructura empresarial. Allí, sobre la capacidad de rendimiento de la teoría, ha habido grandes discusiones. Para el propio Roxin no es extensible porque no se daría, sobre todo en la estructura empresarial, la rigidez del dominio de la estructura que tiene el hombre de atrás en el aparato como el aparato estatal político nacional socialista al que se refirió. Tal vez se reconoce que en el marco del crimen organizado sí haya un poco más, en una organización mafiosa, esta relación de manejo dentro de una estructura jerarquizada, de mayor rigidez, ¿no? Pero bueno, esto se discute bastante, la posibilidad de extensión. Hay muchísimas más cosas que se podrían decir acerca de esto, pero me conformo con que manejen estos conceptos que son los más básicos de este problema. Con esto tienen explicado la distinción entre autoría y participación, y las distinciones entre autoría, coautoría y autoría mediata, dentro del criterio más extendido, que es el criterio del dominio del hecho. Hay otros, y bueno, en las clases que vienen van a abordar los que faltan. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos hoy? No, profe, profe. yo quería consultarle. Catalina. Sí, yo Bueno. quería consultarle respecto de Sí. la fecha del parcial que se cruza con la fecha del parcial de humanos.
Hoy a la mañana me avisan de la Secretaría de Posgrado que estaban tratando de solucionar el problema y que lo que quedó, esperen un segundo que chequeo acá el mensaje, pero, a ver, un segundito, Ujú. De la Secretaría de Posgrado me dijeron, no de posgrado, perdón, la Secretaría Académica. De la Secretaría Académica me dijeron que van a fijar de fecha del parcial el lunes 29. Lunes 29 a las 15 horas. En lugar del jueves 25, el lunes 29. Esa Genial, profe, gracias. es la fecha que me avisaron a las 12:40 de hoy. Así que esa es la fecha que me dieron. La modalidad del parcial va a ser presencial, oral. O sea, vamos a tomar el parcial en forma presencial, oral. Como siempre que tomamos oral presencial, ustedes pueden elegir el tema con el que empiezan el examen. Es decir, ustedes preparan un tema, el que quieran, que sea tema, obviamente, del segundo parcial, ¿no? Y empiezan con ese tema. La idea, obviamente, es que ustedes, que en muchos casos tal vez se enfrenten por primera vez a un examen oral presencial, puedan empezar el examen seguros, tranquilos, sabiendo que van a empezar a hablar de algo que saben, porque lo eligieron ustedes, porque es el tema que mejor comprendían, el que más seguridad les daba, el que más les gustó, el que más estudiaron. O sea, el examen lo empiezan ustedes con lo que quieran. ¿Está claro? Doctor, Sí. le hago una consulta. Perdón que no puedo prender la cámara. Quería saber desde qué unidad entraba para estar segura, si es desde Todo la lo que unidad figura 9. en el cronograma después del primer parcial. Perfecto. Listo, perfecto. Gracias. Profe, ¿le Ustedes- puedo hacer 2 preguntas? Perdón por Sí. interrumpirlo. Sí, no, a ver. La primera, al final, ¿va a entrar tipicidad omisiva que no, para saber a ver si lo tenemos que estudiar o no, porque Arévalo dijo que no iba a entrar para el primer parcial porque realmente no llegamos, que iba a entrar para el segundo, pero no está en el cronograma, por eso le quería preguntar a usted directamente. Y si con el docente que tenía que darlo ya quedaron así, entonces entra. Con Arévalo todavía ese tema no lo vimos, pero yo quería consultarlo con usted. A ver, si no fue un tema del primer parcial, es del segundo parcial, ¿no? Es una realidad de perogrullo. ¿Qué entra en el segundo parcial? Lo que no entró en el primero. Todo lo que no entra en el primero, entra en el segundo. Básicamente, ¿qué es? Todo lo que figura en el cronograma después del primer parcial. Incluido lo que está antes del recuperatorio, obviamente. Listo, profe, Ustedes perfecto. pueden elegir cualquier tema de esos. Esa es la ventaja, y ya les dije cuál es la explicación de por qué les doy esa ventaja. Listo, profe, y otra consulta. Tiene una contraprestación tener la ventaja. Obviamente, si no son capaces de dar el tema que ustedes mismos eligieron, es prácticamente darnos la derecha de que no hay nada más que hablar, ¿no? O sea, si vos no sabés ni siquiera lo que elegiste, el examen se termina o realmente es muy duro. ¿Por qué? Porque vos tuviste todo a tu favor
para empezar bien, y elegiste empezar mal. O sea, pro y contra. El caso que se tendría que dar, lo más normal en este tipo de exámenes, por supuesto, eligieron un tema, lo prepararon, lo saben, lo dan bien. Hablan sus 5 minutos de corrido sobre el tema que eligieron, mostraron que saben y comprenden el tema, y se les hacen 2 o 3 preguntas generales del mismo tipo de las que fueron las preguntas del parcial y del recuperatorio. Ese tipo de preguntas sobre otros temas del segundo parcial. Contestan esas 2 o 3 preguntas y se van. Normalmente estos exámenes no duran más de 15-20 minutos. En 15-20 minutos se sabe perfectamente si estudiaron y comprendieron, si estudiaron sin comprender, o si no estudiaron el tema. Bien, así que esa sería más o menos la forma en que se va a desarrollar. Cada comisión se va a dividir en por lo menos un par de mesas, y se van a asignar una cantidad equitativa de estudiantes para cada mesa, y bueno, y se va a tomar oral, y se da la respuesta, la nota al final del examen, como en cualquier, digamos, mesa libre. Así que Profe, es eso, sí. ¿qué fallos entran? Los que se hubieran ido indicando durante los contenidos que se fueron dando y precisando como obligatorios. Normalmente Nancy Méndez, que yo recuerde, es uno de los obligatorios. Gramajo, ¿no? Y Villarín. Gramajo es otro obligatorio, y no sé si incorporarán alguno más. Yo no les di ninguno en particular como obligatorio, pero los otros docentes pueden haber indicado como obligatorio alguno. El que le dijeron este es obligatorio, obviamente va. También pueden elegir eso, o sea, podrían empezar el examen diciendo voy a hablar del caso Gramajo, voy a explicar cómo es el criterio de determinación de la pena en la tentativa. Puede ser. Profe, entonces, ¿qué fecha queda el parcial? ¿Me repite? Lunes 29 a las 15. Porque yo estoy en Comisión 2 de Derechos Humanos, no sé si hay alguien acá que está igual que yo, tengo anotado 29, yo mi parcial, no sé si hay alguno acá de Comisión Claro, 2. pero además el 29 tenemos daños a la misma hora y es oral también. Claro, Chicos, yo estoy igual. a ver, chicos, con sinceridad, les di un cronograma hace 4 meses. Les di una fecha que me proveyó el Consejo Académico, y por eso puse el 25 de noviembre. Después me dicen que no se puede el 25 porque coincide con otra materia. Me dan una alternativa y le digo que sí. Ahora, si después colisiona con otra cosa, realmente no sé. Hablen en división alumnos, hablen la Secretaría Académica, coordínenlo. Yo no depende de mí eso. Yo tomé la fecha que me dieron, yo estoy dispuesto a tomar examen el jueves 25. No quiero ser inflexible, no quiero perjudicar a nadie. Me dicen hoy, no sé, ¿podría moverse la fecha del jueves 25? Bueno, me dieron una fecha que no se podía, porque directamente ni era día de clase ni iba a estar. ¿El lunes 29 se puede? Consulto a la cátedra porque tienen que venir todos. Me dicen, bueno, el lunes 29 se puede. Me preguntan ustedes ahora el lunes 29. Pero yo les aclaré a la gente de Secretaría Académica que por favor los que se ocupen de notificar estas cosas son ellos. Porque no es mi tema. Es decir, mi tema es estar disponible a la fecha que originalmente me dieron, y estoy disponible. Y me dan una fecha alternativa, y estoy disponible.
Ahora, si después eso entra a chocar con otra cosa del universo, no sé. No sé, tal vez moverán la otra que coincida. No sé qué están haciendo. Lo que les puedo decir, porque me preguntaron recién, es que me dijeron a las 12:40 le doy la hora en que fue la conversación. Hace 3 horas. Profe, otra consulta. Nosotros el día, en este caso el lunes 29, ¿vamos Sí, todos a las 15 y vamos ingresando a medida que ustedes nos hacen pasar o es por orden alfabético exacto, o es... Ok, exacto. Tomamos asistencia a las 15 de todos los que ok. están. Todos los que están a las 15 son todos a los que se les toma. Y de acuerdo a la cantidad, los dividimos equitativamente entre las distintas mesas evaluadoras, probablemente haya 4, y entonces de inmediato digo, bueno, de tal, y tal, a tal lado, tal, y tal, a otro, y qué sé yo, y ahí van pasando después a medida que los van llamando. Y cuando termina de tomársele al último, se discuten las notas, y de inmediato se les notifica si sacaste un 5, un 6, un 7, un 10 o un 2. Lo que sí en el momento capaz nos dicen si aprobamos o no, después la nota, ¿no? Sí, en general le solemos decir, bueno, andate, está bien, después te vamos a dar Claro, la nota, o realmente te espero en el recuperatorio genial. porque no estuvo bien. ¿Ok? ¿Listo? El recuperatorio sería la siguiente semana, ¿no? Sí. Profe, una consulta más. En el caso de que nosotros, yo para saber, no querramos elijar un tema, ¿podemos ir y directamente quedar a las preguntas que ustedes quieran? ¿Eso también se podría hacer? ¿O sí es un tema obligatorio? A ver, yo no te puedo obligar a que elijas un tema, pero sinceramente te tendría que instar muy fuertemente a que aproveches la ventaja. Genial, profe, Te gracias. No estoy para preguntar. permitiendo que hables de lo que quieras. Y vos me estás diciendo, "Ay, pero yo no quiero hablar de lo que quiero. Dígame usted de qué hablo". Pues imagínate que yo digo el tema que se me ocurre, que se me pasa en ese momento por la cabeza, y resulta que ese tema no alcanzaste a verlo, no lo entendiste, no lo estudiaste, lo que fuera, y prácticamente te pegaste un tiro sola. O sea, yo te doy la oportunidad de que vos empieces bien y vos me decís, no quiero la oportunidad de empezar bien, me gustaría empezar mal. Bueno, no hay problema, si querés empezar mal, empezamos mal. O sea, elijo yo y puedo elegir lo que peor te convenga. Porque la única que sabe qué es lo que más te conviene sos vos, por eso lo elegís. Y yo te dejo que lo elijas. Listo, profe, genial, gracias. Era para saber nada más. No, está bien, pero lo que vos preguntás para los demás que están escuchando, pasa siempre. Siempre hay alguien que se siente y dice, no, yo no quiero elegir un tema, elija usted. Y normalmente ese que elijo yo, o el que le toma, ¿sabe cómo termina? Mal. Eligió empezar mal, termina mal. Entonces, les doy una ventaja, les pido encarecidamente que la aprovechen. Que la aprovechen. Porque si no la aprovechan, después de estar cursando 4 meses, les aseguro que los bocho sin ningún cargo de conciencia. No soy malo. Son, ustedes pongan la palabra, que no aprovecharon la ventaja. ¿Es eso? ¿Tienen la posibilidad? Aprovechenla. Aprovecharla es prepararlo. Prepararlo es repetirlo. Se ponen enfrente del espejo, se sientan en una habitación sin que nadie los escuche y repiten lo que nos van a decir. Yo acabo de decir 5 minutos y ustedes se piensan que 5 minutos es nada. 5 minutos es una eternidad. Pónganse a decir el tema en voz alta y vean cuántos son capaces de hablar hasta cortarse solos, sin que nadie los interrumpa.
van a ver que pasar 2 minutos es bastante, llegar a 4 es una maravilla, y a 5 de un tirón no llegan ni locos, nunca ninguno. Entonces lo repiten. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dan cuenta que pueden hablar 5 minutos sin que los interrumpan. Cuando lo saben así, ese tema que saben así, ese eligen. ¿Entendido? Nos vemos, buenas tardes. Chao, profe, hasta luego.